Em 1990, quando criamos o Fórum de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas 2 décadas chegaríamos onde chegamos. Naquela época, a esquerda só estava no poder em Cuba. Hoje, governamos um grande número de países. E mesmo onde ainda somos oposição, os partidos do Fórum têm uma influência crescente na vida política y social. El libro negro de la nueva izquierda. Introducción. Terminaban los años 80, el imperio soviético tambaleaba y no sin sentida preocupación. El tirano y propietario de la Cuba comunista, Fidel Castro, anticipándose a la muy posible implosión de su sponsor moscovita, el 26 de julio de 1989 en discurso público espetó lo siguiente: porque si mañana o cualquier día, nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil de la Unión Soviética, o incluso nos despertáramos con la noticia de que la Unión Soviética se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias Cuba y la Revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Mal olfato no tenía el locuaz tirano, pues 4 meses después caía el muro de Berlín y esta histórica proclama suya, no fue más que una suerte de alocución preinaugural de lo que al año siguiente, él mismo junto con el entonces joven trotskista Ignacio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores que se consagrara presidente de Brasil en el 2002, fabricara como estructura paralela o supletoria, ante la evidente agonía del imperialismo ruso. Nos referimos al cónclave marxista conocido como Foro de Sao Paulo, creado en 1990 justamente en la ciudad de Sao Paulo. A la convocatoria del mentado foro, acudieron originalmente 68 fuerzas políticas pertenecientes a 22 países latinoamericanos. Desde entonces dicha cofradía se reuniría regularmente, y apenas 6 años después de su fundación, en 1996 en la ciudad de San Salvador, esta asamblea revolucionaria ya era integrada por 52 organizaciones miembros, entre las que se encontraban estructuras criminales como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, siendo esta última banda el principal productor mundial de cocaína, 600 toneladas métricas anuales. Motivo por el cual con tan extraordinaria recaudación, la citada organización supo aportar ingentes recursos para impulsar el naciente contubernio transnacional. Desde entonces, dicho foro y organizaciones afines, vienen reclutando, aggiornando y reciclando a toda la izquierda regional por medio de calculadas sesiones políticas e ideológicas, que buscaron y buscan afanosamente darle nuevos impulsos a viejas ideas. En efecto, el comienzo de los años 90 fue clave para la reconversión y reinvención de una ideología, que ya no podía exhibir la hoz y el martillo, ni ofrecer expropiación de latifundios, ni reformas agrarias, ni divagar con la plusvalía, ni tampoco seducir a potenciales clientes con la trillada lucha de clases. Ya nada de todo este discurso resultaba atractivo a la opinión pública occidental, y además, sabía a naftalina. Pero hay un año en los comienzos de esta convulsionada y enrarecida década, que pareciera marcar un vertiginoso punto de inflexión, 1992. Fue entonces cuando una serie de movimientos extraños, novedosos y aparentemente inconexos, empezaron a brotar en distintos lugares del mundo en general, y de América Latina en particular. Al amparo de 458 ONGs. Creadas repentinamente para publicitar un ficcionario relato precolombino, el 12 de octubre se llevó a cabo en Bolivia la primera gran marcha indigenista, aprovechando la redonda fecha de los 500 años de sometimiento. En referencia a la llegada de Cristóbal Colón a las Américas en 1492. En la cual, ya destacaba la acción dirigente del joven Evo Morales, que se consagraría presidente de Bolivia en el 2005. Un poco más al sur, en la Argentina Democrática de 1992, apareció en escena la primera marcha del orgullo gay, alentada en parte por el creciente feminismo radical de inspiración lesbo-marxista, el cual desde hacía meses venía influyendo mundialmente tras la publicación del libro, El género en disputa, feminismo y la subversión de la identidad, de Judith Butler. Texto abrazado desde entonces como Biblia por todos los movimientos promotores de la ideología de género. Mientras tanto, también en 1992, pero en la colorida ciudad de Río de Janeiro, se llevaron adelante las sesiones del ecologismo popular, el cual emergió con 1500 organizaciones de todo el mundo que se reunieron para debatir y redefinir la estrategia, incluyendo el reclamo de la llamada deuda ecológica.
Y fue en ese mismísimo año cuando en Venezuela, un coronel hablandín, de ideología desconocida, llamado Hugo Chávez Frías, encabezó 2 intentos de golpe de Estado, en los cuales no solo se pretendió matar al presidente Carlos Andrés Pérez, sino que los insurgentes mataron a 20 compatriotas. La intentona golpista no fructificó, Chávez terminó preso por 2 años pero ganó fama y celebridad. 7 años después asumiría como presidente dictador en su país y el foro se anotaría otro logro de proporciones. Pero ¿qué ocurrió en 1992 en el mundo que forjó tamaña promoción de movimientos tan novedosos como heterogéneos? Si bien popularmente se reconoce a la caída del muro de Berlín, 9 de noviembre de 1989, como el hito histórico del derrumbe de un sistema y una amenaza, el socialismo, la realidad es que aquello fue antesala de lo que política y formalmente se materializaría 3 años después. O sea en 1992, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética bajo el mando del entonces premier Boris Yeltsin, dejó de existir formal y oficialmente como tal. Y fue por ello que todo el imperio comunista de Europa del Este quedó descuartizado y separado en pequeños países o territorios, tras una suerte de implosión geopolítica. Luego, ante la ausencia de la contención soviética y la consiguiente necesidad de solucionar ese vacío, todas las estructuras de izquierda tuvieron que fabricar ONGs y armazones de variada índole, acomodando no solo su libreto sino su militancia, sus estandartes, sus clientes y sus fuentes de financiación. Por lo tanto, al comenzar la última década del siglo XX, un sinfín de dirigentes, escritores, pandillas juveniles y organizaciones varias quedaron desparramadas, sin soporte discursivo y sin revolución que defender o enaltecer. En torno a lo cual estas corrientes advirtieron la necesidad de maquillarse y encolumnarse detrás de nuevos argumentos y banderines, que oxigenaran sus envilecidas y desacreditadas consignas. Silenciosamente, la izquierda reemplazó así las balas guerrilleras por papeletas electorales. Suplantó su discurso clasista por aforismos igualitarios que coparon el extenso territorio cultural. Dejó de reclutar obreros explotados y comenzó a capturar almas atormentadas, o marginales, a fin de programarlas y lanzarlas a la provocación de conflictos, bajo excusas de apariencia noble, las cuales prima facie poco o nada tendrían que ver con el estalinismo ni mucho menos con el terrorismo subversivo, sino con la inclusión y la igualdad entre los hombres. Indigenismo, ambientalismo, derecho humanismo, garanto-abolicionismo e ideología de género. Esta última a su vez subdividida por el feminismo, el abortismo y el homosexualismo cultural, comenzaron a ser sus modernizados cartelones de protesta y vanguardia. Y mientras tanto, ¿qué hacían los sectores del anticomunismo capitalista, ante la creciente fabricación y proliferación de renovadas conflagraciones que pululaban? Lejos de tomar nota de estas súbitas rebeliones, se encontraban despreocupados y festivos, no solo celebrando la caída definitiva del comunismo, sino leyendo con distendido triunfalismo el publicitado bestseller de notable fama mundial, El fin de la historia y el último hombre, de Francis Fukuyama, publicado en el insistente año 1992, el cual sentenciaba el triunfo irreversible de la democracia capitalista como hecho lineal e inalterable. Suerte de agradable determinismo histórico pero ahora vaticinado por la derecha liberal, lo cual constituyó un gravísimo error de subestimación del enemigo. El comunismo no murió con la caída formal de sus estados, porque justamente lo más importante son las organizaciones colaterales, y estas ya existían desde mucho antes de la creación de la Unión Soviética. Y siguieron existiendo después de la extinción de la misma. Lo cierto es que fuimos muy pocos los que le prestamos atención a esta metamorfosis, y 25 años después, la izquierda no solo se apoderó políticamente de gran parte de Latinoamérica, sino lo que es muchísimo más grave, hegemonizó las aulas, las cátedras, las letras, las artes, la comunicación, el periodismo y, en suma, secuestró la cultura, y con ello modificó en mucho la mentalidad de la opinión pública. La revolución dejó de expropiar cuentas bancarias para expropiar la manera de pensar. Tras tomar nota de la inadvertencia social que hay en torno a este peligro, y peor aún, de la vergonzosa concesión que el acobardado centrismo ideológico y el correctivismo político le viene haciendo a esta disolvente embestida del progresismo cultural, es que quienes esto escribimos, hemos decidido desarrollar y publicar este trabajo. En primera instancia, nuestra ambición pretendía elaborar un ensayo que desenmascarara todas y cada una de las caretas de esta izquierda engañosamente amable y moderna, pero advertimos que por la complejidad del asunto sería imposible abordarla en un solo tomo. Decidimos por lo tanto trabajar en esta primera instancia en la máscara que más influye en la Argentina y en Europa.
Nos referimos a la ideología de género. Una de las principales pantallas del neomarxismo hoy en boga. Es nuestra intención, no obstante, trabajar sobre las demás banderas de la nueva izquierda en próximas publicaciones. ¿Qué es? ¿Cuándo nace? ¿En qué consiste? ¿Cómo nos afecta? ¿Quién la financia? ¿Cuáles son sus vertientes y quiénes promueven la ideología de género? Son solo algunos de los muchísimos interrogantes que intentaremos responder a lo largo de este trabajo, el cual se divide en dos partes bien diferenciadas aunque entrelazadas, que obran como ramas del mismo tronco del género, el feminismo radical y el homosexualismo ideológico. Respecto de lo primero, es decir del feminismo, este tema abarca la primera mitad del libro y decidimos que sea la pluma de Agustín Laje quien con su tono facultativo, pausado y pedagógico, explique y desarme de manera exhaustiva esta deletérea corriente político-cultural. Luego, en cuanto a la segunda mitad del presente ensayo, referido al lobby homosexualista, es Nicolás Márquez el encargado de trazar una provocativa radiografía de todo el movimiento sodomítico, con su característico modo polémico, enérgico y muchas veces sarcástico. Esta distribución de tareas a la hora de escribir el presente ensayo fue diseñado así para que cada uno de los autores exponga su trabajo con su impronta, su formación y su narrativa personal de la manera más auténtica y espontánea posible, a fin de darle al lector una obra frontal de características inéditas en Argentina y para la cual, ambos escritores no escatimaron en estudiar y consultar una apabullante diversidad de fuentes bibliográficas, y así, suministrarle al lector el trabajo más serio e intelectualmente honesto que hayamos podido brindarle. En efecto, con no poco orgullo sabemos que quizás este sea el primer libro publicado en estas playas que ataque de lleno a estas corrientes ideológicas. ¿Que nosotros somos discriminadores? ¿Machistas? ¿Homofóbicos? ¿Pro-femicidas? ¿Macartistas? ¿Y antediluvianos? Probablemente esta sea la prejuiciosa e inexacta caracterización que tantos socialistas, con deliberada intención, como bien pensantes de centro, con funcional ignorancia, nos endilgarán de antemano y aún sin conocer todo lo mucho que tenemos para exponer a lo largo y ancho de este trabajo que, a pesar de ser mediano en su extensión, nos costó incontables horas de estudio, investigación, lectura, consultas, debates, reflexión y análisis. Finalmente, huelga decir que hemos decidido publicar este libro a sabiendas del amontonamiento de ataques que recibiremos, puesto que, parafraseando a José Ingenieros, nunca pretendimos presentarnos como imparciales ante lectores que no lo son y por lo demás, toda imparcialidad no deja de ser artificial según sentenciaba Julius Mencken, y no hemos puesto tamaña energía y esfuerzo para agradar a los usurpadores del monopolio de la corrección y la bondad, sino precisamente para cuestionarlos. Parte primero. Posmarxismo y feminismo radical por Agustín Laje. Capítulo 1. Del marxismo al posmarxismo. E eu fico preocupado porque com a morte do Chaves, ou seja, eu sei quantas reuniões eu e o Chaves fizemos, eu sei quantas conversas nós tivemos, eu sei quantas vezes eles vieram a Brasília, eu fui a Caracas, fomos a Buenos Aires e voltamos para cá. E isso agora tem diminuído. E o Chaves vai fazer muita falta. E eu espero que o Maduro cumpra exatamente o papel que o Chaves ia fazendo para a integração da nossa querida América do Sul. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo, porque houve